¿Qué tal, mi querido amigo y mi querido hermano? Dios te bendiga. Deseo para ti muchas bendiciones del Señor y agradezco al cielo también por la oportunidad que me da hoy de presentar este mensaje. Gracias por querer disfrutarlo, por querer compartirlo, y pues sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Te invito para que lo veas todo el contenido de este video. ¿Está bien? Vamos a orar para invitar la presencia del Señor. Eterno y buen Dios, alabamos tu nombre en esta hora y te suplicamos que el poderoso Espíritu Santo nos acompañe al presentar este mensaje. Gracias por mis amados hermanos, pero también por todos mis queridos amigos que han tomado el tiempo, Señor, para ver este video, para compartirlo y enriquecer sus vidas, fortalecerse a sí mismo y poder permanecer firmes y fieles hasta un día poder verte venir en gloria y majestad. Acompáñanos en estos instantes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da la impresión de que llamó poderosamente tu atención el título de este video para hoy. Claro que sí, apostasía o deserción entre los dirigentes de la iglesia. Wow, tú podrás pensar, ¿cómo así que apostasía? ¿Será posible que los dirigentes de la iglesia, los líderes de la iglesia apostaten, renuncien, se salgan de la iglesia, abandonen su fe? Pues quiero decirte que aquí en este video te lo voy a contar, y no te lo voy a contar yo, la sierva del Señor especialmente, y la palabra de Dios nos va a hablar acerca de este tema. Así que si tú eres un líder de la iglesia, si tú eres un dirigente de la misma, pues te invito para que estés muy atento, porque sin duda alguna aquí habrá un contenido que tú necesitas conocer y saber. Mira, hemos orado y quiero invitarte para colocar el fundamento de este tema, y me gustaría que abrieras tu Biblia allí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 7. Abre por favor tu Biblia conmigo y vamos a leer ese texto que es el fundamento de este tema que vamos a tratar en esta hora. Voy a leer de la nueva versión internacional, para que tú tengas presente este texto de 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que a la letra dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, él dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, dice esta versión, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Me llama poderosamente la atención de este texto que dice, no sea que después de haber predicado a otro, porque eso es exactamente lo que ocurre en la vida de los dirigentes de la iglesia, en la vida de los líderes de la iglesia, que han predicado, que han enseñado, que han dado testimonio a muchas personas, pero tal vez puede llegar un momento donde esos que han predicado, que han sido ejemplo para otros, si se descuidan, pueden ser descalificados, o como dice otra versión, pueden ser eliminados. Déjame leer el texto bíblico, el mismo texto de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27, en otra versión. Mira, esta versión es la que coloquialmente todos la tienen, es la versión revisada en 1960. Esa versión, Reina Valera revisada 1960. Es el mismo texto, pero mira que utiliza otras palabras que sin duda alguna le dan mucha luz al texto bíblico. Y esta versión dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo. Hasta ahí pues es la misma como la versión que acabamos de leer. Golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Y aquí cambia un poquito la terminología. Y mira cómo dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo, alguien muy admirado, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Tremenda la declaración que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Y yo quiero decirte algo, mira, los ministros o los dirigentes de la iglesia cristianas, que representan ante el mundo las reglas, ¿no? Que presentan ante el mundo las reglas concernientes a las victorias en la competencia por la salvación eterna, necesitan, escúchame bien, ser
sumamente cuidadosos en cuanto a su propia condición espiritual. ¿Por qué? Para que no fallen en algún respecto, en algún aspecto, y se queden sin esa recompensa que durará toda su vida. Y pues han presentado a otros que la conquisten. Mira, es necesario ser cuidadosos. No sea que tú, que has predicado al uno, al otro, que has hablado de esto y aquello, si no tienes cuidado de tu propia condición espiritual, tú mismo puedes caer, tú mismo puedes fallar, alguien puede tomar tu corona. Así que no es garantía. En el anterior video yo te hablé de que el ser miembro de la iglesia no es garantía de ser salvo. Y ahora te estoy hablando de que algunos líderes, algunos dirigentes de esta amada iglesia y de muchas iglesias van a apostatar, van a abandonar el barco, van a renunciar, van a tirar la toalla, lo que diríamos de manera como un experto, diríamos, van a tirar la toalla, van a abandonar el barco. Y pues eso es muy triste en la vida de una persona que por mucho tiempo consideramos brillante, ¿verdad? Y escúchame, hay una cita de la sierva del Señor que quiero leerte, pero antes de leerte esa cita, quiero decirte también que si todos los que son llamados, ¿no?, al ministerio del Evangelio fueran tan fieles y firmes en trabajar por las almas como lo fue el apóstol Pablo, del cual leímos el texto de Romanos, 1 Corintios, 9:27. Mira, el reavivamiento que tanto anhelamos y esa reforma que tanto añoramos dentro de la iglesia, aparecerían sin demora y Cristo vendría pronto, pero solamente con esa condición: si todos los que son llamados al ministerio del Evangelio. Pero tú sabes que hay muchos hermanos que están engrosando las filas de la iglesia, pero que le falta dos elementos: le falta fidelidad y le falta firmeza. Hoy hay mucho hermano endeble en la iglesia, hay mucho hermano que tiembla frente a la tormenta, hay mucho hermano que por cualquier situación, cuando enfrenta la prueba, cuando enfrenta la adversidad, renuncia, apostata, deserta, abandona el barco, abandona la lucha, abandona su fe, se sale de la iglesia y anda deambulando por el mundo. Y pues lo que está diciendo acá, o lo que te estoy comentando aquí, es justamente eso, ¿no? Que si tuviésemos ese tipo de cristianos hoy firmes y fieles, y que trabajaran con ahínco por la ganancia de las almas, como lo hizo el apóstol Pablo, entonces yo sé que tú has añorado y anhelas mucho dos cosas importantes dentro del seno de la iglesia, que es el reavivamiento y la reforma. Pero eso no va a llegar a menos que tengamos ese tipo de dirigentes firmes y fieles, ese tipo de cristianos firmes y fieles. Y sin demora, querido hermano y amigo, Cristo vendría muy pronto a llevarte a ti y a mí al reino de los cielos. Ahora, quiero darte el segundo texto, que es el fundamento de este mensaje. Mira, el segundo texto que te quiero entregar se encuentra en 1 Corintios. Por favor, tómate el tiempo para que ubiques en tu Biblia el texto de 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Y mira este hermoso texto también, que hace parte del fundamento de este mensaje en esta hora. Ese texto dice de la siguiente manera: por lo tanto, dice allí, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Te das cuenta, no? El que piense, como dice folclóricamente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque uno piensa que un dirigente de la iglesia, llámese pastor, llámese anciano, diácono o director de obra misionera, director de diaconisas, director de diáconos, director de jóvenes o algún dirigente de los clubes o cualquier otro tipo de dirigente de la iglesia adventista del séptimo día o de las iglesias nominales, pues uno da por sentado que por ser dirigentes estarán firmes.
Pero aquí lo que está indicando el apóstol Pablo es que si alguno está firme, tiene que velar, tiene que estar pendiente, tiene que tener cuidado de que no caiga. ¿Y cómo así que no caiga? Pues que no abandone la fe, que no renuncie por cualquier bobada que se le presente en el camino. Y es que hoy por hoy, apreciados amigos, queridos hermanos, estamos teniendo un sinnúmero de personas, de líderes de la iglesia que están abandonando el barco, la lucha, por situaciones muy efímeras. Y pues llegará un tiempo donde la prueba será mayor. Y si hoy por hoy no somos capaces de permanecer firmes y fieles al Señor con esas pruebitas chiquiticas que nos vienen, ¿cómo será entonces cuando tengamos que enfrentar esas pruebas más grandes, de mayor calibre, donde nuestra fe será severamente probada? Déjame entregarte una cita de la sierva del Señor, una cita aquí que dice de la siguiente manera: más de una estrella que hemos admirado, por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Tremenda esta cita, te la voy a repetir una vez más. Más de una estrella, esa estrella aquí está haciendo referencia o está haciendo relación a aquellos líderes, aquellos dirigentes, aquellos miembros de la iglesia que han sido brillantes, ¿verdad? Que hemos admirado, dice, por su brillo, esa capacidad intelectual, esa vida espiritual que han tenido, ese ejemplo, ese ejemplo de ser piadosos, ¿no? Que son piadosos. Pero dice que se apagará entonces en las tinieblas. Eso lo dice Profetas y Reyes, la página 140. Pero tú también la encuentras en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo que habla allí sobre el zarandeo. Y sabes, otra cita que llamó poderosamente mi atención, no sé si puedas verla aquí en pantalla, esta cita dice de la siguiente manera: en las escenas finales de la historia de esta tierra, escúchame bien, hombres a quienes Él, o sea Dios, ha honrado grandemente, dice que imitarán al antiguo Israel. Puntos suspensivos. ¿Por qué van a imitar al antiguo Israel? Porque muchos apostatarán. Y dice que un abandono de los grandes principios. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas. Entonces, la implementación de proyectos humanos. Escúchame lo que van a hacer: la implementación de los proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado, bajo la operación perversa de Lucifer, confirmará entonces a los hombres en su error. Y es que eso es lo que está ocurriendo, mi querido amigo y mi apreciado hermano. Implementamos proyectos y usamos las escrituras para justificar un curso de acción, pero que es simplemente una apariencia de piedad, porque detrás de eso hay una parafernalia, un andamiaje allí que no es benigno, que es maligno, que es satánico. Y utilizamos las Sagradas Escrituras, pero no la usamos en su verdadero contexto. Y entonces esa será la confirmación de que esos hombres están en el error. Y escúchame, me llamó poderosamente la atención de esta cita que te acabo de leer, el hecho de que hay un abandono de los grandes principios. Hoy muchos dirigentes, quienes tienen que dar el ejemplo en los grandes principios que el Señor ha colocado para enseñar al mundo, nosotros los estamos pisoteando o no estamos siendo ejemplo en esos grandes principios. ¿Como cuáles principios? Mira, los principios de salud. Estamos muy lejos de ser ejemplo en los principios de salud. En los principios de tener una familia bien establecida. En los principios de las doctrinas cristianas. Principios de vida saludable. Allí tal vez estamos fallando. Hemos tenido un abandono de esos principios. Y el texto termina diciendo: y la verdad que necesitan para protegerlos a ese tipo de personas de prácticas erróneas se filtrará de su alma poco a poco, como el agua se filtra en un vaso agrietado. ¿Qué es lo que se va a filtrar, mi hermano y mi hermana? Mira,
la verdad que necesitan para protegerlos. Esa verdad va desapareciendo de ellos. Y pues eso es lo que ha pasado con muchos dirigentes de la iglesia. Esa verdad sencilla, básica que aprendieron, empieza a filtrarse, empieza a desaparecerse, a irse, ¿verdad?, de sus vidas. Y esa verdad es lo que los protegería de su apostasía, pero dice que esa verdad poco a poco se va filtrando como un vaso agrietado y desaparece de sus vidas, y finalmente terminan engrosando las filas de los enemigos. Déjame terminar dándote una última cita, tercera y última cita sobre la apostasía de los dirigentes de la iglesia, dentro de la iglesia adventista. Esa cita dice que muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo, porque escúchame, aquí voy a hacer un paréntesis, porque no todo lo que brilla es oro, porque no todos aquellos que se visten como mansas ovejas son como tal. Hay lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia. Y el texto entonces dice así: muchos mostrarán que no son uno con Cristo. ¿Y por qué no son uno con Cristo? Que no están muertos al mundo. Y eso es lo que pasa, mi hermano y mi hermana. Hay mucho líder, mucho cristiano que todavía no ha muerto al mundo, que tiene mucho del mundo en su corazón, en su vida, en su familia, muchas prácticas, muchas costumbres mundanas, como para que pueda vivir con Él. Mira, si tú quieres vivir con Cristo, es menester abandonar, o como dice el texto acá, estar muertos al mundo. Tú no tienes nada que ver con el mundo no tiene nada que ver contigo, y serán frecuentes las apostasías, termina diciendo este texto acá, de la sierva del Señor, evento de los últimos días, y serán frecuentes, repetitivas, reiterativas, las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad en la iglesia. Y yo te pudiera aquí mencionar una lista de esos grandes hombres que han sido luminares dentro de la iglesia adventista del séptimo día, pero que hoy no están con nosotros, porque se han dejado influenciar por falsas doctrinas, porque su corazón no ha tenido firmeza en el amor de Cristo, y ha venido vientos de falsas doctrinas y los han arrastrado, y han apostatado, y han abandonado el barco, han abandonado la iglesia, han abandonado a Jesús, han abandonado al Señor, han abandonado la salvación. Ten cuidado, mi querido, porque no necesitas ser un dirigente de la iglesia, necesitas ser un cristiano que milita, que trabaja, pero esto también es para ti, porque tú eres un dirigente de tu familia y estás preparando tu iglesia para llevarla al cielo. Es menester que estés con los ojos muy bien abiertos, y que lo que el apóstol Pablo ha indicado, que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es suficiente ser un dirigente de la iglesia, es suficiente que ese dirigente de la iglesia esté dirigido por el poder del Espíritu Santo, para que haga la voluntad de Dios y para que no apostate de la fe, porque para el tiempo final se verá a borbollón la apostasía y la deserción de muchos líderes en el seno de la iglesia. Ojalá, mi hermano y mi hermana, que tú no hagas parte de ese grupo, que tú te mantengas firme y fiel hasta un día ver al Señor venir en gloria y majestad. Permíteme orar. Bendito Dios, nos ha llamado para dirigir tu iglesia en esta etapa final de la historia de este mundo, y no es fácil, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido a nosotros con gran ira. Pero permítenos, Señor, como líderes, como hijos tuyos, permanecer firmes y fieles, aún en medio de las más fieras pruebas y las más duras tentaciones. Gracias, porque tú eres el que nos da el poder para pasar incólumes por esos tiempos difíciles, y como líderes y dirigentes de tu pueblo, Señor, llevar al pueblo hacia un puerto seguro, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.